Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela, porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. Nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia. Serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos y no habrá beneficio para ninguno de ellos. Reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Eligiendo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Después de que el que parecía que iba a ser el presidente electo anunciara su victoria en Twitter, sorprendentemente el Consejo Nacional de Elecciones proclamó como vencedor al líder actual del régimen, Nicolás Maduro, con un 51% de votos según los datos oficiales, datos contrarios a lo que decían las encuestas de la boca de urna, generando disconformidad y acusaciones de un aparente fraude en las elecciones. ¿Qué le espera a Venezuela? ¿Realmente se cumplió la voluntad del pueblo? En este video, además de ver cómo se dieron las elecciones en el país y las reacciones de diversas figuras, vamos a ver qué opciones se barajan para hacer cumplir la voluntad del pueblo en lo que parece ser el fraude electoral más grande, al menos, que yo he visto. Las elecciones se llevaron a cabo este 28 de julio, en un panorama en el que se enfrentaba el chavismo, representado por Nicolás Maduro contra la oposición conformada por María Corina Machado y Edmundo González. En lo que parecía que sería el fin de la dictadura de Nicolás Maduro, la oposición tenía una ventaja que parecía irreversible. Sin embargo, luego de un raro fallo en el sistema, los resultados oficiales presentados dieron como vencedor nuevamente a Nicolás Maduro. ¿Quién es el responsable? La Autoridad Electoral y el Consejo Nacional de Elecciones, un organismo no independiente, por tanto, controlada por el chavismo. Todo esto, junto a que, en teoría, Maduro no habría ganado en ningún municipio o centro de votación y que los resultados a boca de urna, realizados por Edison Research, arrojaban a Edmundo González como ganador con un 65% de los votos. Nos da que pensar y nos dice que los resultados oficiales dejan muchas dudas de cara al público e indicios de estar frente al mayor fraude electoral en Latinoamérica y posiblemente en el mundo. ¿Por qué no debieron de confiar en el sistema de votación? Parte del problema ha sido formar parte de este teatro al que el gobierno ha llamado elecciones, sabiendo que estamos hablando de una dictadura. Haber esperado unas elecciones libres y justas a día de hoy parece una afirmación idílica, casi utópica. Desde que se evidenciaron medidas como figuras que públicamente apoyaban al chavismo, se les dio todas las facilidades para votar, mientras que otras que mostraron su apoyo a la oposición se les negó. Ya tendríamos que haber sospechado del juego al que estaban jugando. Esto posteriormente se tornó más turbio con una conjunción de medidas como intimidación a los votantes, fallo en el recuento de votos y otras irregularidades en el proceso electoral, consumando el fraude más descarado que hemos visto. Después de no haberse cumplido con las altas expectativas que se tenían para estas elecciones, solo nos queda preguntarnos qué sigue para Venezuela. Tras la proclamación de Nicolás Maduro nuevamente como presidente de Venezuela, los venezolanos salieron a protestar para mostrar su inconformidad. En redes sociales, han sido videos de personas en varios puntos del país, derribando estatuas de Hugo Chávez. Al menos 4 estatuas, en las ciudades de La Guaira, en Falcón y otra en Calabozo, Guárico, realizando actos de desprecio hacia los monumentos destruidos como muestra de su hartazgo hacia el chavismo. Por parte del gobierno, quien ha salido a hablar es el segundo al mando Diosdado Cabello y señaló que habrán manifestaciones por parte del chavismo en el país. Además, el gobierno ya ha reprimido, o al menos lo está intentando, reprimir las protestas en el país, recordando que Maduro tiene a las fuerzas policiales de su lado. Los ha mandado a las calles para reprimir a los protestantes usando la fuerza, pero al parecer la oposición tiene un plan para probar el fraude realizado en Venezuela, pues en un comunicado aseguran que tienen evidencia contundente. A sabiendas de que se estaba dando un posible fraude, aseguran que se tiene fotos y videos de cada una de las actas. Actualmente tienen la evidencia de más del 75% de las actas de todo el país, ganando en cada uno de los municipios del país, lo que solo corroboraría lo que todos ya sabemos, que Maduro perdió las elecciones. El fraude no es sostenible, habría dicho María Corina Machado. En este escenario de manifestaciones en contra del gobierno, el presidente del Congreso chavista Jorge Rodríguez pidió al Ministerio Público la detención inmediata de los líderes de la oposición Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En su discurso, dejó mensajes como llamarles fascistas, al fascismo no se le perdona. Vamos a ver qué dijo. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Con el fascismo no se transige. Se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo
Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Posibles escenarios. Mientras el Estado tenga de su lado las fuerzas militares, lamentablemente, no parece que vaya a cambiar la situación de Venezuela, pero realmente Maduro es invencible. Como ya hemos visto, en las urnas va a ser imposible acabar con la dictadura del chavismo, es en las calles donde Venezuela tiene la oportunidad de buscar su libertad. Las protestas deben seguir en todas las partes del país. Las protestas y manifestaciones deben seguir, pues Venezuela actualmente es una dictadura militar. Va a ser imposible llegar al poder directamente, mucho menos pensar que Maduro lo entregará de un día para otro. Es un ciclo de poder corrupto que el pueblo venezolano está luchando por cortar. Está claro que algo debe cambiar en la oposición venezolana, pues siempre se ha puesto el foco en la fuerza que tiene el chavismo en el país. Sin embargo, si eso ya se sabe y no parece que de momento vaya a cambiar, ahora deberíamos ver cómo es que la oposición lleva ya varias elecciones con el mismo discurso. Así es que fue una dura lucha frente al ventajismo, frente a todo un Estado, todos los poderes de un gobierno. Que hoy probablemente a esta hora sienten tristeza. Yo les digo, como lo hice en toda esta campaña, en todo este recorrido, nosotros iniciamos la construcción de un camino. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Como podemos ver, la oposición venezolana nunca ha tenido a un representante fuerte en cuanto a sus discursos y las formas en las que se ha tomado la derrota electoral, y el ciclo se repite, se denuncia el fraude. Los noticieros hablan de ello y luego voltean a ver a otro lado. Si ha habido elecciones en Venezuela, es porque Maduro así lo ha querido. Un circo que el chavismo ha montado, un espectáculo teatral que se repite en cada elección, con el mismo presentador y lamentablemente, el mismo resultado. Y es que, es ilógico siquiera que se siga presentando una oposición a unas elecciones a sabiendas de que están armadas, están intentando derrocar al dictador, jugando su juego. En el caso de que se quiera celebrar las elecciones, se debería asegurar que se tienen ciertas garantías de que éstas se realizarán con la mayor transparencia, organizadas bajo la supervisión de un organismo independiente y asegurándose que se haga respetar la voluntad del pueblo. ¿Cómo se llama la obra? Misión Imposible. Pues, estas son condiciones que Maduro ni el chavismo aceptarán nunca, y mientras tengan el poder absoluto de todo el órgano gubernamental no se ven presionados a hacerlo. Ahora es el momento, cuando todo el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela, de que el pueblo muestre cuál es su voluntad. Si no pudo hacerlo en las urnas, lo harán en las calles. Necesitan una rebelión, un plan de insurrección. La fuerza de la oposición de María Corina y de Edmundo González nunca fue el voto de la gente, sino la gente misma. El plan nunca debió ser ganar las elecciones, sino debe ser orquestar una estrategia de rebelión, denuncia y resistencia, donde esta vez sea la oposición quien tenga la batuta. El pueblo debe denunciar públicamente a los colaboradores del régimen de Maduro, señalar a quienes lo apoyen y realizar un escarmiento público a estos seres, exiliarlos de su vida social dentro de Venezuela. Por parte de los presos políticos, estos serán convertidos en íconos de la nación. La gente debe exigir su liberación y nunca olvidar el motivo por el que luchan. Es curioso, ya que por cómo están las cosas, es momento de cerrar un ciclo en Venezuela, un ciclo de corrupción, fraudes y autocracia. Si bien es cierto, el destino del país vinotinto parece ya estar marcado. Es el pueblo quien debe tomar las riendas del asunto, al parecer para derrocar a una ideología que llegó prometiendo ser revolucionaria y que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano. El único camino que parece tener el pueblo es sublevarse en su contra, mediante la revolución. Gracias por ver el video.